bien, continuamos en Cambia la Onda y como siempre lo que prometemos lo cumplimos. Está aquí con nosotros Alejandro Charosky y Silvia Fishman de Gurdjieff Grupos. Ellos ya estuvieron acá con nosotros en 2 oportunidades y bueno, nos quedamos con ganas. Entonces hoy estamos cumpliendo con nuestro deseo de estar con ellos compartiendo un programa más. Pero bueno, hay gente que sabemos que no ha escuchado las anteriores entrevistas, así que bueno, les voy a pedir a ustedes, hola Alejandro, hola Silvia, gracias por estar por acá, que se haga una presentación de cada uno como para que volver a retomar el tema. Adelante Silvia. Hola Marcelo, hola Ana. Bueno, lo único que puedo decir es que siento mucha emoción de estar de nuevo aquí y agradecimiento. Gracias. Porque es una oportunidad que nos dan, que ojalá sepamos valorarla y corresponder, de divulgar hasta donde sea posible desde nuestras personas algo tan serio y tan alto como es este trabajo y este camino. Con respecto a quiénes somos, el que quiera puede escuchar las 2 audiciones previas. Hay una versión grabada en la página web nuestra y en el Facebook se puede conectar con ella o en YouTube también. Son las 2 entrevistas que se hicieron acá y que aclaran dudas de última. Uh-huh. Bueno, así que más que nada desde un sentimiento. Muy amable, muy amable. Buenísimo. Hola, soy Alejandro, hola Marcelo, hola Ana Karina. Hola, Ale. También lo primero que quería hacer es agradecerles el espacio y el respeto con el cual se han manejado con nosotros y la importancia que tiene tener un espacio para divulgar este tipo de ideas. Muchas gracias. Gracias. En ese sentido, y para empezar un poco, yo recordaba algo que decía la señora Salzman, que fue la sucesora del señor Gurdjieff, y era que en cada acto uno siempre pierde el significado. O sea, nos encontramos acá y yo perdí el significado, el sentido de esto, y tengo que volver a recuperarlo. O sea, permanentemente es una lucha entre la búsqueda del significado y la banalidad de la existencia. Es escurridizo el significado. Exactamente. Entonces, una y otra vez, buscar el significado, buscar el estar aquí, buscar el estar presente, de tal forma de que no traicionara las ideas. Porque uno, a veces exponiendo, a veces desde una didáctica o un tono profesoral que uno adquiere inconscientemente, se encuentra afirmando cosas cuando en realidad nuestro trabajo es una eterna pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta podría resumirse en quién soy y para qué sentido tiene mi vida. ¿Algo más livianito no tendría? En este momento no, pero puedo ir a casa y busco. ¿Qué pregunta? Y es bueno, una pregunta esencial que todos tenemos en mayor o menor medida y que, bueno, algunos los impulsa a una búsqueda, otros están tranquilos y conformes, pero todos en el fondo tienen la pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué me pusieron al mundo? ¿No? Quien más, quien menos, en algún momento de su vida se la formula, ¿no? Exactamente. Aunque más no sea en un momento de duda o de a veces hasta de desesperación, o simplemente un vacío que a veces surge como qué hay más allá de, ¿no? Claro, y lo interesante es que en realidad es el movimiento de la pregunta. Lo importante es preguntarse, no lo que se responde a la pregunta. Nosotros vivimos en una sociedad de respondedores. Hay respuestas para todo y cada respuesta es como un ladrillo que se pone en una pared, porque bueno, esto ya es así. Ya no necesito preguntarme, es esto. Es de alguna forma como actúan las religiones. Las religiones actúan con un credo que dice esto es así, de tal manera, organizado. Un dogma. La parte
Claro. Y nosotros es todo lo contrario, ¿no? Nos preguntamos acerca de las propias ideas, porque el propio señor Gurdjieff decía, no confíen en nada de lo que yo digo. Si no llegan a comprobarlo en su propia experiencia, recién ahí pueden repetirlo, pero si no se los prohibía a sus alumnos en forma absoluta, ¿no? Porque las ideas, cuando uno las lee, son interesantes, pero la realidad es que las ideas del trabajo lo que contienen es una energía. No es una pregunta en el sentido ortodoxo del tema. O sea, es una transmisión energética que va contenida en la idea. Es como una llave la pregunta. Exactamente. Digamos. Una llave que abre la puerta a otro nivel. Claro. Digamos, porque en el fondo lo que estamos trabajando es en una transmisión de energía. Si esa transmisión de energía no se da, no hay trabajo. Claro. Eso no puede culminar en ningún tipo de explicación, porque en realidad las ideas del señor Gurdjieff no van a la parte consciente, que es nuestra parte ordinaria, van a algo que hoy lo llamaríamos el inconsciente, ¿no? Ahora, en esa búsqueda, tal cual dice Alejandro, la pregunta puede surgir solo si yo me planteo que hay un gradiente entre mi pensar corriente y un otro pensar de otro nivel que provoca en mí justamente esta pregunta, porque hay algo que yo no sé, que voy a ir a buscar, y no es que voy a ascender hacia algo que voy a tocar, sino que voy a ir moviéndome y dejándome tocar por eso, a lo cual me tengo que encomendar, que lo estamos haciendo en este momento también, pero que siempre esta búsqueda a través de leyes de energía que están enunciadas, leyes de 7 y leyes de 3 que hablamos la otra vez un poco, siempre nos vamos a mover pensando que hay algo constantemente enorme que yo no sé y algo muy poquitito que sí experimenté, que es lo que venimos compartiendo. Ese poquitito que experimentamos es lo que podemos de golpe dejar fluir acá y después seguirá como una botella en el mar preguntándose hasta que vuelva a nosotros de otra forma, siempre haciendo ese círculo que nos inserta en un universo más grande y eso no tenemos que perderlo nunca de vista. Uh-huh. Bien. Tenemos como una especie de lineamiento como para que podamos desarrollar todos los temas que quieren ustedes desarrollar hoy. ¿Te parece que empecemos por una primera línea o 3 líneas? Porque hay uno que dice las 3 líneas del trabajo. Claro. ¿Y de qué nos estamos refiriendo con eso? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, crear un pensamiento activo, o como dice en uno de sus libros, Belcebú, Relatos de Belcebú a su nieto, el señor Gurdjieff, es un despertar del pensar, el que se busca a través de lo que llamamos el trabajo. Ese despertar del pensar implica poner un límite a nuestro automatismo. Hablamos las veces pasadas de estar dormidos, uh-huh, de ser autómatas, y registrando eso y pudiendo observarlo desde un otro lugar, ir creando una mirada diferente a partir de dejarnos tocar por una energía diferente, aparece justamente una situación de trabajo. Este trabajo lo tenemos que hacer básicamente y siempre sobre nosotros mismos. Si yo en este momento no estoy trabajando, nada es creíble, lo cual no implica que yo me pueda imaginar que esté trabajando, pero no, claro, de cualquier forma es mi intento y esa sería la primera línea. La segunda es el trabajo con los compañeros. Nosotros trabajamos con grupos y en general se habla en el trabajo de trabajar juntos. La tercera línea se refiere a un servicio que puede dar el trabajo, además expandiendo su propia noción de existencia, además de sostener una energía mayor. El servicio, dice también en Belcebú el señor Gurdjieff,
tendría que ver con el mantenimiento de la creación de nuestro Padre común para aliviar su sufrimiento. Tiene ese nivel de importancia. Ahora, por supuesto, nosotros humildemente lo vamos haciendo o intentando todo en nuestro alcance. Estas alusiones son algo muy enorme que no puedo perder de vista, y también perder de vista lo limitado que es lo que uno puede aportar. Pero no hay que perder de vista la dirección nunca, más allá de que los pasitos sean los que pueda cada uno de nosotros. Ahora, estas 3 líneas, digamos, se me ocurre, ¿no? Sí, sí. Que la más importante es la primera, la que si no estamos Sin esa presentes no vamos a nosotros, ningún lado. no vamos a ningún lado, ¿no es cierto? Exactamente. El resto es otro nivel, digamos, niveles superiores que vamos acá alcanzando, pero si no estamos presentes nosotros, no podemos hacer otra cosa. Exactamente. En realidad las 3 líneas tienen que trabajar conjuntamente, digamos. Claro. Uno no puede llegar a una segunda línea si no trabaja en la primera. Y en la tercera tiene que estar presente el trabajo en primera y segunda. Y particularmente la segunda es muy importante, porque este es un trabajo sin maestro. El maestro murió y su fuente es desconocida. Entonces, lo importante de trabajar juntos es aprender unos de otros. Aún como responsables, nosotros aprendemos en cada reunión del grupo, de cada persona del grupo. En realidad eso es el trabajar juntos, digamos. Es una realidad alimenticia que nos permite a todos crecer y estar más presentes. A mí no me quedó muy en claro la tercera. La tercera es llamada más, en términos más corrientes, trabajar para el trabajo. Okay. Que eso no es simplemente, digamos, como un cumplimiento institucional o un aportar dinero o un... Digamos, es toda una actitud que permite, digamos, la disponibilidad que cada persona tiene y su grado de apertura, que es lo que permite que haya un tipo especial de energía. Ok, es como un tender redes a otro nivel. Exactamente. Ok, tramado. Claro. Es un tramado que puede incluir, digamos, alguna tarea específica o de difusión o de trabajo, pero, digamos, eso no es todo. Claro, sí, ahora lo entiendo bien. Sí. Por eso es trabajar para algo más grande que uno. Claro, sí. Por eso el servicio, digamos, es como expansivo y involucra, además de el uno, el muchos y tal vez el todo, porque la noción de unidad es muy importante. Dijiste una palabra fuerte, ¿no? El servicio, porque eso es el punto 2 que nos queríamos plantear hoy. El servicio, mira, ahí tengo una anécdota. Que a vos te gustan las anécdotas. Me encanta. Nuestro guía Olivier veraneaba, vino 15 días en una casa de veraneo que teníamos nosotros. Alquilada. Que alquilábamos nosotros. Y él tenía un ritmo de vida muy raro. O sea, él dormía largas siestas, se despertaba tipo 3 de la mañana, se iba a meditar a la playa. Y él jamás contestaba directamente a nada de lo que uno le preguntara. Era realmente enloquecedor. Y entonces un día me hace una propuesta y me dijo, mira, si te levantás conmigo, te prometo que te voy a contestar directamente a una pregunta que me hagas. Con lo cual yo puse el reloj despertador, lo tenía así a las 3 de la mañana... Me voy a la cocina y me junto con él a tomar un café antes de irnos a meditar. Y entonces le hago una pregunta que realmente me sorprendió a mí mismo, ¿no? Porque era, ¿qué sentido tiene mi vida? Y lo que él me contestó fue, mira, yo no puedo saber qué sentido tiene tu vida. Lo que te puedo decir es qué sentido tiene la mía.
Y la mía es el servicio. El sentido de mi vida es servir. Durante bastante tiempo, porque uno es lento de entendederas, yo pensaba que, bueno, él me había dicho lo que literalmente acaban de escuchar. Y después me di cuenta que él me estaba dando un ejemplo y que ese era también el sentido de mi vida. Claro. Pero me lo había dicho elípticamente. Claro, porque respondía de forma tal que la otra persona haga el caminito de hacer el esfuerzo de comprender y no solamente de quedarse con la palabrita a nivel lógico, digamos. Yo hay comprensiones que a veces he tardado un año en darme cuenta de por qué se usaba determinada palabra o por qué un guía decía determinada cosa. El proceso de comprensión es un proceso lentísimo, ¿no? Y muy particular, cada quien entiende en un momento de... Claro. Y además incluye la mente y mi ser. Cuando se habla de un promedio entre el ser y el saber. Yo me puedo informar mentalmente de algo, pero solamente cuando haya un desarrollo determinado, esa información entra en un lugar que es más global, y eso se llama comprensión. Esto es lo que estamos intentando también hoy, porque para nosotros, de alguna manera, reconceptualizar o resignificar para compartir, también implica nuevas comprensiones. Y para nosotros también, porque nosotros no solamente tiramos la pregunta o la consulta, y en el caso de ustedes sí responden, pero también para nosotros es todo un tema el comprender lo que estamos recibiendo, procesarlo. Realmente no es algo que esté desde lo automático, ¿no? Es algo completamente diferente. Por eso la invitación de ustedes, y que es tan valiosa la actitud de ustedes de escucha, es a poder compartir una conversación que no sea habitual, que era la invitación que hacía el señor Gurdjieff. O sea, tenemos posibilidades de compartir conversaciones habituales o conversaciones que no son habituales y participa otro pensamiento. Entonces, aunque parezca que respondemos, siguen siendo preguntas que nosotros también tenemos. Y eso sigue como una energía que va vivificando otras energías si es que se cumplen, y despertando las leyes. Digo, una propone y no sé, que la energía dispone, porque no siempre, por más que una tenga una guía, a nosotros nos pone ansiosos venir también al programa y hacer este tipo de entrevistas, porque desde el saber no tenés nada seguro. Y al ser humano, yo por de pronto, a mí cuando es el no saber, es algo que fascina, atrae, pero a la vez da miedo el no saber. Sin embargo, te pasás diciendo palabras claves. Por ejemplo, hace un rato hablaste del vacío, y sin vacío no existiría nada de esto. Es que cuando ustedes hablaban me hizo recordar mucho como al sentido del zen, cuando meditas, que vos tenés que estar en una actitud de observador de tus propios pensamientos, como que fueran ajenos y que pasan, y es como una experiencia rara. Y yo digo, es un trabajo así, pero en vez de ser una meditación en silencio, es como con un trabajo entre gente y interaccionando y dinámico, o sea. Y también hay meditación. También hay meditación. En ese sentido se usa una imagen en el trabajo que es la del vaso lleno o el vaso vacío. Si la persona o el vaso están llenos, nada puede entrar. No hay nada nuevo que pueda entrar porque está al tope. Entonces lo necesario es ir vaciando ese vaso. O sea, es un trabajo como de deconstrucción. O sea, realmente cuando uno empieza a perder las ilusiones, los conocimientos en los que se apoya, sus prejuicios, sus hábitos, hay mucho para perder.
Y sí, da miedo. Al mismo tiempo da miedo, por eso usamos mucho el humor, porque la única manera de que nos dé tanto miedo es el humor. Al mismo tiempo ese soltar, el ir soltando, nos aliviana. O sea, experimentarlo también es importante. Anclados en el cuerpo, con una sensación de nosotros, experimentar. Y entonces ese sufrimiento de perder puede ser reemplazado por un sufrimiento con un sentido, que es pierdo un sufrimiento automático, siempre con las mismas causas, y puedo sufrir en un cambio, un sufrimiento por perder ilusiones, como decía Alejandro, por soltar expectativas y demás, y hacer un esfuerzo consciente porque estoy buscando esa transformación. Entonces, voy a sacrificar un sufrimiento que es el de todos los días. Claro. Parece mentira que uno necesite sacrificar eso, pero es así. Yo siempre sufro de la misma manera. Claro. Pero en algún lugar ese cambio es un cambio que es casi alquímico si uno insiste por momentos. Y eso es el camino, ese es el camino. Los caminos buscan ese cambio. Y vos justamente me llamó la atención porque hablabas de que odiabas las quejas. Sí. Y en realidad las quejas son la expresión más pura del sufrimiento innecesario, porque sufrimos del clima, sufrimos de las actitudes de los demás, sufrimos de la política, sufrimos de que nuestro club de fútbol no gane, porque todo es en términos de perder o ganar. Claro. Y en realidad esa es la banalidad de nuestra vida. Sí, o sea, o hace calor o hace frío, sí. Me gusta, no me gusta. Entonces estoy atado en términos muy, muy pequeños. O sea, no me doy cuenta, digamos, de que estoy en una celda, que a veces las celdas son con living, 4 dormitorios, sauna y todo lo demás, pero más entre comillas, más divertidas, menos divertidas, pero sigue siendo. Recordemos el caso de Buda, ¿no? Buda vivía en su celda, era un palacio, era un príncipe, pero el tipo estaba preso, lo que él sentía era él, ¿no? La imagen del prisionero es una imagen del trabajo, por eso se valora el trabajo en grupo, porque es más fácil intentar salir de una prisión si tengo compañeros que estén intentando lo mismo. Entonces, como que la energía que se crea, se genera, potencia la... Claro, ver mi celda reflejada en la del otro, ciertas características, potencia mi conciencia. La ampliación de la conciencia también depende de ello. Hablando en términos ecológicos, es un bosque de espejos, porque cada uno en tal cual es una linda imagen. Puede ver como tal cual algunas cosas que reconoce y otras que no, pero ahí en el, como decía él, aprovechando la maquinaria de me gusta, no me gusta, me identifico, no me identifico, también es una forma de, es como vectorial el trabajo, si se totalmente. Okay. Claro, ahora como nuestras charlas habituales, digamos. Olivier llamaba eso small talking, ¿no? Pequeñas conversaciones. Pero cuando uno va a una reunión o se encuentra con gente, todo es small talking. Digamos, uno tiene miedo de llegar a hablar desde el corazón, miedo desde mostrar verdaderamente los sentimientos, y termina siendo un muñeco social que responde civilizadamente a lo que la situación le pide. Claro, o a lo que se supone que se espera. Que es todo lo banal. Claro. Digamos que no hay nada profundo. Toda una apariencia. Todo apariencia. Ahora, como decías vos hace un rato, Ana, la observación puede despertar una resistencia. Y tener en cuenta esa resistencia como una energía potencial, si puedo trascenderla, es básico, ese es el trabajo. Ahora, puedo llegar a superarla, a que haya una tercera fuerza que me permita seguir, o puedo quedarme en la resistencia y puedo irme, y ahí está, que nada está garantizado, como decía Olivier. Yo no puedo garantizar nada
más que voy a intentar este momento. Porque capaz mañana me despierto, pero estoy dormida y no me doy cuenta, o dentro de 10 minutos, o dentro de 5, o ahora. Ahora mismo. Entonces yo a veces la analogía que se me ocurre es con el metrónomo, que es ahora, ahora, ahora. Y es lo único que tenemos. Cuando hablamos de el olvido de sí, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el olvido de sí es como el opuesto del recuerdo de sí, que es una de las figuras más importantes del trabajo, ¿no? Recordarse a sí mismo, estar presente, estar despierto. Pero en realidad lo que más nos determina es, o es más fácil de entender, es que permanentemente estamos olvidados de nosotros mismos. No sentimos nuestro cuerpo, no sentimos nuestros sentimientos y estamos llevados por los pensamientos de las situaciones en las cuales atravesamos. Somos como absorbidos por las situaciones. Bueno, la guita que necesito para llegar a fin de mes, o lo que me hizo sentir esta persona que me ofendió, o el colectivo la atracción que siento por tal otra. Y el panorama es infinito, y eso me lleva, y yo estoy absolutamente perdido, me convierto en un objeto, ya no soy sujeto. O sea, porque no me puedo definir como sujeto, soy objeto de fuerzas externas. Y esas fuerzas externas me arrastran, y nadie está exento de eso. Por eso dije al principio que nuestro trabajo implicaba en este momento volver a buscar el significado, porque lo pierdo y tengo que hacer un movimiento de regreso hacia mí para volver a tratar de encontrar el significado. Lo que pasa también es que es cómodo, es más fácil, digamos, echarle la culpa a los demás, ¿no? O lo externo, porque eso ¿Cómo implica... no la tienen? Para mí, están todos equivocados, está todo mal. Y la culpa de todos... Yo por suerte soy perfecto, no tengo que corregir nada, pero realmente es más fácil. La tendencia, digamos, del psiquismo de cada uno es decir, bueno, el problema viene de afuera, yo no tengo nada que ver, me lavo las manos, uy, qué mal que me va, cuánto sufro, pero todo por lo externo, no es por mí mismo, ¿no? Sí, nosotros hicimos muchos trabajos de pareja con la madre de Olivier, que era la que dirigía toda América Latina, la señora Nathalie de Salzman, y cuando empezamos, porque fuimos 7 u 8, lo primero que decía es, acá se viene a trabajar sobre uno mismo, no sobre el otro. Lógico. Cosa que sorprendió a Silvia, que dijo, oh, yo creía que iba a trabajar sobre él. A ver si lo puedo cambiar un poco. Creo que estaba usando un poco el humor yo, pero por supuesto que tenía su fondo de verdad, como todo chiste. Obviamente. No hay nada más serio que un buen chiste. Así es, así es. Y cuando hablamos de la comprensión, ¿qué nos referimos? Yo empecé algo, pero me gustaría que lo siga. La comprensión, digamos, usando los términos de los libros, es una media entre el ser y el saber. Digamos que en nuestra civilización, en nuestro tipo de sociedad occidental, recibimos paquetes de información. O sea, se considera que todo ser humano, todo niño, está habilitado para recibir un paquete de datos que es como una estructura que tiene la educación. O sea, el chico le dan los datos, se los tiene que procesar como pueda, porque no hay enseñanza de un proceso, y eso es, en pocas palabras, la educación. Desde un punto de vista diferente, más oriental, en realidad primero hay que preparar al ser humano antes de darle la información. El criterio primero, digamos. Claro, tiene que crecer la persona emocionalmente, físicamente, mentalmente, para que pueda procesar el paquete de información de una manera totalmente diferente. Aparte para que pueda aprovechar esa información para que haga sus propias articulaciones y también se haga ciertas preguntas, porque, digamos,
uno le puede enseñar a un nene de 2 o 3 años a hacer un montón de cosas, pero no, lo digo con respeto, no deja de ser un monigote, entre comillas, porque lo va a hacer pero en forma automática, porque viste que hay mucha gente que fuerza a los chicos quizás a escribir o a hacer cosas que son para otras edades, como si es chiquitito y mira lo que hace, pero en realidad en esa cuestión hay un lucimiento quizás del que lo educa y no del chico en sí mismo, o sea, se desconsidera a la otra persona. Otra vez estás hablando de algo central, que es lo que el niño trae consigo, es la verdad que es su esencia. Con el tiempo, ese tipo de educación al que te referiste forma una personalidad, mientras que la esencia va quedando relegada. Uh-huh. El trabajo justamente apunta a volver a eso que es verdad, a reunirse con eso a través de un trabajo de ampliación de la conciencia, y que la personalidad no ahogue, como nos ocurre habitualmente, esa esencia, sino que la ayude a desarrollarla. Hay un personaje, otra vez en Belcebú, que se llama Rayata Shemash, que es el enamorado de la esencia, que tiene que ver con venir a este universo y a este mundo, a hacernos crecer, que es lo que el trabajo hace con lo que es verdad en nosotros. O sea que esto que vos hablabas desde la educación tiene un significado muy profundo, y lo que estamos hablando nos llama a una responsabilidad mucho mayor de la que tenemos idea, pero bueno. Claro, yo creo desde antes, pero bien recuerdo en las clases de filosofía que la profe decía que Sócrates y los sofistas pensaban que le metían información a la gente, y él decía, no, yo tengo otro método, yo los hago parir ideas, claro, como diciendo que él intentaba romper con lo ordinario, vamos a decir, para llegar a otro trasfondo. Totalmente. Claro, y muchas veces sigue pasando como más de lo mismo, porque no hay como un planteo de primero revalorizar la esencia o el criterio, que vendría a ser el andamiaje con el cual se entienden las cosas. El solo sé que nada sé es un parto finalmente, porque desde ese vacío hay una generación de otra energía, claro, que es lo que vos te estás refiriendo. Aclarando un poquitito el tema de la esencia, podríamos decir que la esencia es la parte de niño que todos tenemos adentro. Aunque lo hayamos olvidado. Y aunque haya quedado sin crecer. O que esté muerto, A veces hay personas que tienen la esencia muerta, no hay ninguna posibilidad de hacer crecer eso. Igual eso es duro, no hay que ser tan válido, es verdad. El trabajo lo plantea. Pero cada uno puede buscar en sí mismo y constatar, y esa invitación siempre está abierta y siempre lo convoca a uno a preguntarse sobre la de uno. Lo que sí puede pasar es que haya quedado sin evolucionar, y de eso se trata, de ir a ella. La esencia es como una chispita. Claro, que se puede apagar propia. En 2 segundos. Claro, que está como cubierta por la personalidad. Okay. La personalidad es lo adquirido. O sea, lo adquirido tanto por la interacción social, digamos, por la socialización, por el aprendizaje y por las primeras experiencias que hacen que uno tome determinadas formas para defenderse. Digamos, desde formas corporales, formas emocionales, claro, hay de todo tipo. Digamos, la negación o sí, la intelectualización, la racionalización, cualquier tipo de eso son formas de defender, porque la parte de niño que tenemos es una parte inerme, digamos, es una parte que no tiene defensas. Es vulnerable. Y no soporta la mentira. Entonces, cuando aparece y nos ve mintiendo, desaparece rápidamente. O sea que la honestidad es una condición del trabajo para que esa invitación sea válida y para que podamos, desde esa forma, apoyar ese crecimiento de lo más auténtico sería.
Yo no quiero hacer aguafiestas, pero estamos recorriendo los últimos minutos del programa. Como me asusté. Otras veces se pasa el tiempo volando. Cuando uno lo pasa bien, el tiempo vuela, ¿no? Pero tenemos 2 o 3 puntos como para ver, entonces me gustaría, aunque sea, tocarlos y recorrerlos rápidamente, pero no dejarlos de mencionar. Y después hacer un cierre también de acuerdo referente a las actividades de ustedes del grupo. Uno de los puntos que estaba para ver era sobre la disponibilidad. Bueno, la disponibilidad es un tema fundamental que implica cuál es la actitud. O sea, el trabajo en sí, en la forma práctica, es una serie de condiciones que se ponen para que la gente trabaje. Las condiciones las ponen los responsables. Y en realidad uno debería tratar de descubrir cuáles son esas condiciones. Llegó un momento que le decía a Olivier, mirá, si hay un terremoto vos vas a ser el responsable, si llueve vas a ser el responsable, digamos, porque veía como él acomodaba cosas para que uno se sintiera mal y ver cómo reaccionaba frente a eso. Mal con lo que hay que sentirse mal. ¿Qué sé yo? A nosotros nos ha pasado que en un momento que hicimos una maniobra así, como que nos enojamos, una persona del grupo dejó de ir. Digamos, no pudo procesar ni pensar en contexto por qué era que estábamos haciendo eso. Y nosotros somos como blanditos al lado de lo que hemos tenido que pasar, digamos. Pero el hambre no es siempre la misma para todos. Claro. Y también puede ser que a veces nosotros mismos, obviamente, en algún momento pasemos por un lugar que no convoque en ese momento por alguna limitación. No está nunca, jamás descartado, siempre estamos en cuestión en primer lugar. Pero además el hambre no es de todos por igual. Y eso se va sintiendo, se va percibiendo y bueno, así fluye. Y nada está garantizado, lo decía Olivier siempre, nada está garantizado. Entonces, en ese sentido nada nos puede sorprender. Hoy podemos hablar de un formato y un funcionamiento, nada está garantizado, podemos contar solo por hoy. Sí, las formas no son sagradas, digamos. El contenido es sagrado. Claro. Lo que lo contiene. La forma la podemos cambiar siempre. Y es lo interesante, digamos. ¿Por circunstancias de afuera o por necesidades? Porque a veces uno siente que a lo mejor, y lo hemos hecho, llevamos el grupo a un bar y trabajamos en un bar, más que en el lugar de costumbre. Entonces se rompe, o que los asientos no sean los predeterminados, porque la gente viene y se sienta exactamente en el mismo lugar. Tendemos al automatismo. Claro, es lo cómodo. Que nada esté garantizado te saca del lugar. Todo lo que te saque del lugar, que es incómodo, como vos decías en las audiciones anteriores, es necesario. Claro, obvio. La verdad que nos atora el tiempo, nosotros ya estamos para entregar. Nos quedan dos cositas, pero puede ser para otra oportunidad. Tranquilamente. Encantada. Podemos hacer la de Sherezad, ¿viste? Que... Sí, a las 1000 de la noche. Probamos con una entrevista, después con la segunda. Esa es la idea. No nos quedemos sin hacer una tercera, dijimos, y bueno, ya nos estamos planteando una cuarta. Si ustedes desean. Es muy, muy interesante y motivador estar con ustedes. Gracias. Vamos a plantear una más. Pero entonces, bueno, brevemente, porque ya nos quedamos. La gente que esté escuchando, esté interesado, quiera acercarse un poco más hacia los grupos. Bueno, tenemos un Facebook que es www.facebook.com Gurdjieff, GURDJIEFF, grupos, ARG, como Argentina. O la página web que es www.gurdjieffgrupos.com.ar y el mail es gurdjieffgrupos@gmail.com.
y yo doy fe que sí responden. Sí responden. En cuanto te presentaste. Sí. No los van a dejar con las ganas. Bueno, Silvia y Alejandro, mil gracias nuevamente por estar con nosotros y obviamente no es la última, está clarito. Así que, bueno, en breve los que nos están escuchando saben que vamos a volver a compartir el audio. También vamos a enviarle a ustedes el audio para que lo compartan con su gente. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en Cambia la Onda. Así es. Cariños a todos y muchas gracias por estar escuchando desde el otro lado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos.